Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. En la era de TikTok y las redes sociales, el culto a la ignorancia, señalado por Asimov, se transforma. Ya no es solo la falta de conocimiento, sino el exceso de información fugaz, lo que nos deja a oscuras en una inesperada paradoja de la luz. Isaac Asimov, con su claridad casi quirúrgica, desnudó hace más de 40 años una herida que sigue abierta: el culto a la ignorancia. Un culto que no solo niega el conocimiento, sino que lo ridiculiza, disfrazado con la falsa bandera de la democracia. La idea es tan simple como inquietante. Mi ignorancia vale tanto como tu saber. Como si el pensamiento crítico fuera un lujo innecesario, como si leer, cuestionar o aprender fueran actos elitistas, sospechosos, casi ofensivos. La inteligencia, en esta lógica distorsionada, se convierte en un enemigo silencioso, mientras que la mediocridad grita con orgullo su derecho a no saber. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Regresamos en esta emisión a tratar varios temas. No es un solo tema, no es un solo autor, sino que son varios temas que tienen que ver con nuestra cotidianeidad, que tienen que ver con nuestro día a día y que requieren también del análisis de esas actividades que muchas veces damos por sentadas, que damos por un hecho, cuando tienen un significado, una significación más profunda frente al contexto que nos ha tocado vivir en este capitalismo salvaje, en este mundo de la explotación laboral, en donde el consumo se ha vuelto la prioridad para los seres humanos a partir de unas necesidades impuestas desde el propio sistema de producción capitalista. Y vamos a empezar con uno de estos temas, que es justamente este ensayo muy breve que hace Isaac Asimov sobre el culto a la ignorancia. Isaac Asimov fue un escritor ruso de nacimiento, nacionalizado estadounidense, falleció pues ya en 1992, a los 72 años. Fue un escritor muy popular, un divulgador científico, pero como escritor de este género conocido como ciencia ficción, es uno de los exponentes más importantes de lo que llaman la ciencia ficción dura. Digamos que hay dos percepciones sobre la ciencia ficción. Una ciencia ficción dura que se ciñe, se adapta, se alinea a las cuestiones científicas, a lo que puede ser científicamente probable, y a partir de ahí desarrolla una narrativa que, pues lógicamente, da mucha luz o mucha difusión sobre esos temas tecnológicos, científicos, en los que se fundamenta la historia que está contando este autor. Hay otra ciencia ficción que no es dura, es una ciencia ficción blanda, porque tiene más que ver con el sistema de relaciones que hay entre los seres humanos a partir de una situación ficticia en donde se habla de un futuro que generalmente es un futuro distópico, es decir, un futuro que no es nada alentador, donde no hay una utopía que se realice, sino al contrario, es la destrucción de la propia humanidad, del entorno medioambiental, guerras, etcétera. Y entonces aquí lo que se analiza, utilizando, digamos, como pretexto el desarrollo tecnológico muy avanzado, lo que se dedica a analizar es las relaciones sociales, el cómo se vive en una sociedad en donde los valores son trastocados por estas tecnologías. Pero bueno, hablamos específicamente de Isaac Asimov y de su incursión en la ciencia ficción. Fue un autor muy prolífico desde la década de los años 50 hasta los 90. Hizo trabajo literario muy importante. A él se le debe pues este conjunto de cuentos llamados Yo Robot, a esta secuencia de historias conocida como Fundación, que incluso recientemente ha sido adaptado a pues una serie de televisión de paga o de plataforma. Y bueno,
es un autor muy recurrido justamente por estas adaptaciones. Yo Robot, digo, con ciertas licencias que se toma la gente que se encargó de producir la película, bueno, pues retoma las leyes de la robótica que fueron muy desarrolladas por el propio Isaac Asimov en este conjunto de cuentos, en esta antología o recopilación de cuentos de 1950, que pues es mucho, mucho, muy popular. Y bueno, hay este análisis que hace el propio Asimov, que lo voy a leer. No es propiamente un texto que se hay en alguno de los libros, es un ensayo que surge de una entrevista que le hacen en algún medio en la década al inicio de la década de los 80, y que bueno, lo vamos a poder encontrar en una página que pues tiene varias publicaciones muy interesantes sobre estos temas. De hecho, los 3 textos que vamos a abordar en esta emisión vienen de esta página que se llama Pijama Surf, y que bueno, vamos a colgarlos en el perfil de Letras Militantes para que lo puedan consultar por su cuenta con más calma. Entonces vamos a continuar con la lectura de este ensayo, esta breve presentación que se hace del ensayo, y luego el propio ensayo transcrito de esta entrevista que se le hace a don Isaac Asimov. En su ensayo de 1980, El culto a la ignorancia, Isaac Asimov advirtió que no basta con proclamar el derecho a la información si quienes lo ejercen no tienen las herramientas para entenderlo. ¿De qué sirve una prensa libre cuando las palabras largas asustan y los matices confunden? Leer, y más aún comprender y cuestionar, se vuelven actos subversivos. Es muy importante destacar aquí que generalmente hay un rechazo a todo lo que implique un trabajo intelectual, porque efectivamente se percibe el trabajo intelectual como un trabajo snob, un trabajo elitista, un trabajo que, como en muchas ocasiones, requiere de toda una formación, una preparación, a veces universitaria, aunque no necesariamente, pues eso genera una división, un distanciamiento entre un público mucho más general y aquellos que desarrollan el pensamiento científico o el análisis intelectual. Claro que hay quien está interesado en que exista esa división, en que exista ese enfrentamiento, porque digo, sabemos también que de la gente que se encarga de difundir a veces la información científica o cultural, pues suele ser bastante pedante, suele ser bastante prepotente y con ínfulas de superioridad que no vienen al caso. Pero hay también quienes están interesados en que haya esa división para fomentar el que no se lea, el que no se conozcan los datos, no se conozca la información, no se difunda, y que no haya este desarrollo de la conciencia, que no haya un análisis que nos permita ejercer nuestro propio juicio con estos elementos de valor, con estos argumentos. Entonces, bueno, eso es lo que nos vamos a enfrentar. El enfoque de Asimov, pues es un poco más por el lado de esta lucha generada a partir de negar el valor de lo científico, negar el valor de lo intelectual. Esta defensa paradójica de la ignorancia no se ha desvanecido con las décadas. Por lo contrario, ha crecido y hasta mutado. Si antes se desconfiaba de los libros y los expertos, diciendo aquí, por ejemplo, no confíes en los expertos, hace 10 años, esto pensando en 1980, era no confíes en nadie que tenga más de 30 años, que era la lógica pues del movimiento hippie, del movimiento de amor y paz, que decían no confíes en la gente adulta porque ya tienen valores muy reaccionarios. Hoy se desconfía de todo lo que exija un esfuerzo mental más allá de un título o un copy llamativo. El eco de no confíes en los expertos resuena fuerte. Ahora, desde el inconsciente colectivo, amplificado por las redes sociales, donde cada opinión tiene el mismo peso, sin importar si está cimentada en datos o en simples corazonadas. Y esto nos lleva a lo que hemos tratado ya en otras emisiones anteriores de Letras Militantes sobre este proceso de la posverdad, en donde el hartazgo de la gente al no encontrar solución a su situación social, a su situación económica, a su situación emocional, cansado de ver datos o escuchar explicaciones científicas o explicaciones muy elaboradas,
prefiere aquellos discursos que llaman más a la cuestión emotiva, a la cuestión visceral, como lo estamos viendo hoy con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, en donde no importa que su discurso no esté sustentado en hechos, no esté sustentado en datos fidedignos, sino que él puede decir lo que se le antoje y aunque se le demuestre que está equivocado o que es falso lo que está diciendo, él simplemente dice, pues esa es la información que tengo y no importa finalmente, porque lo que importa es lo que sentimos. Entonces, esa es parte en la actualidad de esa sensación de que los expertos no tienen la razón, la ciencia no tiene la razón, sino que es más lo que el sentimiento nos dicte. La información, como la luz, no siempre ilumina, a veces ciega. Y lo que dijo Asimov hoy en día está más que vigente con TikTok y las redes sociales que han acelerado el tránsito del conocimiento, convirtiendo cada fragmento de saber en un destello breve, un fogonazo que deja imágenes nítidas pero efímeras. Es decir, nos ciega de momento, pero inmediatamente se apaga esa luz y no hay una huella que quede indeleble dentro de nuestro intelecto, dentro de nuestra manera de pensar. En esta inmediatez, cualquiera puede proclamarse experto tras 10 videos explicativos y la complejidad de las ideas se aplana hasta sobresimplificarse y volverse casi caricaturesca. Es una imagen rota, donde cada mirada proyecta una nueva verdad brillante, aunque fragmentada, sin contexto ni raíces. Es como cuando a veces discutimos con alguien y le decimos, no, estás equivocado en tu apreciación por esto y esto y esto, y la persona inmediatamente toma una posición defensiva y dice, es que me estás coartando mi derecho a expresarme. No, el derecho a expresarse lo tenemos todos y lo podemos hacer en cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier persona. Sin embargo, cuando lo hacemos en redes sociales o ante un grupo de personas, estamos haciendo pública nuestra opinión. Y esto ya lo decíamos también en otra emisión. En el momento en que yo hago pública mi opinión o mi postura sobre ciertos temas, la estoy poniendo sobre la mesa y estoy abriendo la posibilidad de que otra persona me diga que no está de acuerdo con esa posición. Y si no está de acuerdo con esa posición, generalmente tendrá que argumentar por qué no está de acuerdo. Y si esa argumentación es lo suficientemente sólida, o sea, no digamos lo suficientemente convincente, lo suficientemente sólida por las bases que el argumento tiene, basada en hechos, basado en datos, pues entonces quien está opinando, pues lógicamente queda demostrado que no está opinando adecuadamente. Sin embargo, esta tesis que se está planteando en el texto de Asimov, o bueno, en esta presentación, nos habla de que muchas veces la gente se siente agredida por la discusión, por la argumentación que se puede hacer en contra de su opinión. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de exigir nuestro derecho a expresarnos, porque sí tenemos el derecho a expresarnos, pero si lo hacemos en una plataforma, en un lugar público, tenemos la obligación también de sostener esos argumentos, porque cualquiera puede debatirlos y si tiene los elementos suficientes puede echar abajo nuestra argumentación si nosotros no lo tenemos muy claro. Entonces, creo que es importante para romper con esta idea de que lo que uno piensa o siente es lo que realmente importa, sin importar la opinión de los demás. Bueno, pues estamos muy equivocados porque vivimos en un colectivo y cualquier otra persona puede decir que no está de acuerdo y demostrarnos por qué no está de acuerdo. Así como Asimov advertía sobre la peligrosa equivalencia entre la ignorancia y el conocimiento superficial, hoy nos enfrentamos a una paradoja. Hay quienes no ven porque están en la oscuridad, privados de información, y quienes no ven porque están sobreexpuestos, cegados por la exponencial potencia de luz. La ignorancia ya no solo nace del silencio, sino también del ruido ensordecedor de datos inconexos. En ese resplandor abrumador, distinguir lo verdadero de lo falso se vuelve un acto de resistencia, un esfuerzo consciente por mirar más allá del brillo inmediato. Recordemos, si no, en el caso de nosotros los electricistas, aquella campaña que hizo el gobierno al momento de dar a conocer el decreto de extinción, hablando pestes de los trabajadores de Luz y Fuerza,
porque aunque pudiera haber casos comprobables de gente que efectivamente caía en casos de corrupción, eso no implica necesariamente que el 100% de los trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza fuéramos corruptos. Entonces, esa generalización por el impulso que se le dio en medios masivos y porque tenía un discurso que apelaba a lo emocional, que apelaba a la denuncia ya muy contundente, muy violenta, pues muchos la adoptaron sin razonarla primero. Entonces, ese es un elemento que debemos también tomar en cuenta. Para Asimov no se quedó solo en la denuncia, sino que abrió una rendija de la ventana para ofrecernos luz real. En su lúcida desesperanza, visualizó y plantó una semilla de esperanza, la necesidad urgente de convertir el aprendizaje en un valor social, de hacer que el conocimiento deje de ser una vergüenza o ego y se vuelva motivo de orgullo. Porque solo cuando entender el mundo deje de ser un acto elitista, la democracia será algo más que una fachada estruendosa. Hasta entonces, seguiremos atrapados en el espejismo de que saber poco o mucho nos hace iguales en nuestra diferencia. Aquí también es importante hacer otro alto, ¿no? El término de democracia siempre se usa como la última finalidad, la máxima meta a alcanzar como sociedades en este momento de la historia. Sin embargo, la democracia es una herramienta, no es un fin en sí misma la democracia, es un medio para poder llegar a un fin y que ese fin pues debería ser la felicidad, el que podamos vivir felices con un trabajo que nos remunere económicamente bien, con unas relaciones sociales que no nos metan en problemas por racismo, por clasismo, que no haya bullying, etcétera. La democracia debe servirnos para llegar a ese camino, para llegar a esa meta y no convertirse en una meta en sí misma, porque al convertirse en una meta en sí misma, pues lógico, uno dice, ya la hicimos porque tuvimos una votación democrática y transparente. ¿Para qué? Eso es lo que hay que plantearnos también. Y bueno, entramos ya propiamente a el texto, este ensayo, esta transcripción, a partir de la entrevista que se le hace a Isaac Asimov en 1980, que se titula El culto a la ignorancia. Es difícil discrepar con esa vieja sentencia que justifica la libertad de prensa. La gente en Estados Unidos tiene derecho a saber. Casi parece una crueldad tener la ingenuidad de preguntar. ¿Derecho a saber qué? ¿Ciencias? ¿Matemáticas? ¿Economía? ¿Lenguas extranjeras? Nada de lo mencionado, por supuesto. De hecho, uno bien podría suponer que el sentir popular es que los estadounidenses están mucho mejor sin esas menudencias. En Estados Unidos hay un culto a la ignorancia y siempre lo ha habido. El antiintelectualismo ha sido esa constante que ha ido permeando nuestra vida política y cultural, amparado por la falsa premisa de que democracia quiere decir que mi ignorancia vale tanto como tu saber. O sea, este emparejamiento, ¿no? A través de un piso común que es la democracia. Ok, es un piso común para poder ejercer nuestro voto y ejercer nuestra opinión, pero una opinión informada y que finalmente va a depender de ese voto el llegar a una meta que no tenga que atentar contra nuestra propia existencia. Habitualmente los políticos se han esmerado en hablar la lengua de Shakespeare y Milton lo más antigramaticalmente que han podido, tratando así de evitar ofender a sus oyentes, dándoles la impresión de haber ido al colegio. Así, Adlai Stevenson, que inocentemente dejó entrever cierta cultura e inteligencia en sus discursos, vio cómo el rebaño de los estadounidenses afluía hacia un candidato a la presidencia que inventó su particular versión de la lengua inglesa y que desde entonces no da tregua a los cómicos que lo imitan. Es decir, este querer jugar con las maneras, los modismos, los estilos para hablar que nos hagan sentir que somos como más, estamos más relacionados los políticos y el pueblo, bueno, pues no necesariamente es una manera positiva de allegarnos
de ese tipo de políticos, de ese tipo de plataformas, porque muchas veces es simplemente un medio para ganar un voto, aunque al final la posición sea contraria a lo que quiere la sociedad. George Wallace, en sus discursos, solía hacer leña del intelectual relamido, entre comillas, y era digno de ver con qué clamores de aprobación respondía a esa expresión su relamido público. Porque generalmente cuando uno se burla de esas posiciones intelectuales o de alguien que consideramos un nerd o un snob, pues imagínate, generalmente hay una aclamación popular, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace sentir identificados con este personaje que está señalando a quien, pues, supuestamente está mal y está alejado del común de la sociedad. Ahora los oscurantistas tienen una nueva consigna. No confíes en los expertos. Hace 10 años, recordando que estamos hablando de un texto de 1980, hace 10 años era no confíes en nadie que tenga más de 30 años. Pero los que airaban tal consigna vieron que la alquimia inevitable del calendario los acabó volviendo a ellos unos treintañeros indignos de confianza. Y parece que decidieron no volver a cometer ese error jamás. No confíes en los expertos. Es algo que se puede decir sin ningún peligro. Nada, ni el paso del tiempo, ni la exposición a la información, los convertirá en expertos en nada de provecho. Que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, uno puede defender su ignorancia, al final de cuentas, pues no tiene la obligación de demostrar la ignorancia. Esa se demuestra por sí sola. No confíes en los expertos es algo que se puede decir sin ningún peligro. También está en boga otra palabra con la que se da nombre a todo aquel que admira la aptitud, el conocimiento, la cultura y la capacidad, y que desea que se extiendan. De ese tipo de gente decimos que son elitistas, entre comillas. Es la palabra más jocosa jamás inventada, ya que los que no pertenecen a la élite intelectual no saben qué es un elitista o incluso cómo se pronuncia esa palabra. No bien alguien grita elitista, se hace evidente que dentro de esa persona se esconde un elitista que siente remordimiento por haber ido al colegio. De acuerdo, olvidémonos de mi ingenua pregunta. Cuando decimos que la gente de Estados Unidos tiene derecho a saber, no nos referimos a cosas elitistas. Lo que tiene derecho a saber es, vagamente, algo así como lo que pasa. La gente de Estados Unidos tiene derecho a saber lo que pasa, entre comillas, en los tribunales, en el Parlamento, en la Casa Blanca, en los consejos industriales, en las agencias reguladoras, en los sindicatos, ahí donde tienen asiento los poderosos. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo se va a conseguir que la gente sepa todo eso? Si nos dan libertad de prensa y nos dan periodistas que quieran investigar, que sean independientes y valientes, no cabe duda de que cuando haya algo importante que saber, la gente lo sabrá. Claro, siempre y cuando la gente sepa leer. Resulta que leer es una de esas cosas elitistas a las que me refería. Y una mayoría de estadounidenses, desconfiando como desconfían de los expertos y despreciando como desprecian a los intelectuales relamidos, no sabe leer y no lee. Naturalmente, el estadounidense medio sabe trazar su firma de una forma más o menos eficaz y entiende los titulares de las noticias deportivas, pero ¿cuántos estadounidenses no elitistas podrían leer sin excesiva dificultad unas 1000 palabras consecutivas en letra menuda, algunas de las cuales podrían llegar a tener 3 sílabas? Es más, la situación empeora. La habilidad lectora está paulatinamente a la baja en los colegios. Las señales de tráfico en las carreteras, que solían ser lecciones prácticas de lectura para principiantes, poco a poco son reemplazadas por pequeños dibujos que tratan de hacerlas más legibles internacionalmente, a la vez que sirven de ayuda a los que no saben conducir un vehículo, a los que saben conducir un vehículo, pero que, al no ser intelectuales relamidos, no saben leer.
Por otra parte, en los anuncios de televisión se muestran con frecuencia mensajes escritos. Si presta atención, descubrirá que ningún anunciante tiene la menor confianza en que sean leídos por mucho más gente aparte de algún ocasional elitista. Para asegurarse de que el mensaje lo recibe, no solo esa minoría culturizada, en el anuncio se repite en voz alta cada palabra escrita. Y incluso hoy sabemos que se leen, por ejemplo, escuchamos en la radio comerciales y al final nos avientan la retahíla así a velocidad, bla, 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 y esto está prohibido para eso y eso, y eso. ¿Por qué? Porque son la letra pequeña que finalmente la gente no le presta atención, pero que por la ley están obligados los anunciantes a dar a conocer. En fin, justamente la lectura y la escritura se convierten en el campo de batalla de mucho de este debate y de mucho de este elogio a la ignorancia. Lo vemos, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook. Facebook se ha convertido en un espacio en donde se permite escribir como se nos dé la gana, con mala ortografía, con abreviaturas que no existen y, en fin, generando un manejo del lenguaje que por un lado podría decirse, ok, pues la gente es libre de utilizar el lenguaje como más le plazca, porque la lengua la hacen los hablantes, la hacemos los hablantes. Sin embargo, si esto fuera de la mano con un mayor conocimiento, una mayor expansión del conocimiento, del desarrollo cultural de la gente, del desarrollo de ideas y pensamientos humanísticos, pues no habría ningún problema. El problema es que permitir que se escriba con todas esas faltas, sin una lógica dentro de la redacción, sin una semántica mínimamente lógica, pues eso nos lleva a un deterioro de las discusiones, de las posturas, de los argumentos, y se justifica con el decir de que es que somos libres de escribir como se nos dé la gana. Y a leer, y esto lo hemos visto muy recientemente en redes sociales, ¿no? En donde hay incluso una crítica donde dice, bueno, es que la comprensión lectora parece que se perdió en algún momento en el crecimiento de estas redes sociales, porque a veces la información está ahí, pero como no estamos acostumbrados a leer con detenimiento, preguntamos cosas que ya están en el texto, ¿no? Entonces, bueno, es parte de esta idea que tiene Isaac Asimov de que hemos perdido parte de ese control. Y él lo está diciendo en 1980. Lo está diciendo hacia finales del siglo XX, cuando ya estamos pues centrados en el siglo XXI. Hay 200 millones de estadounidenses que han pisado las aulas en algún momento de sus vidas y que admitirían saber leer siempre que se proteja su identidad y no se les ponga en evidencia ante sus convecinos. Pero la mayoría de publicaciones periódicas decentes consideraría un logro extraordinario alcanzar cifras de circulación de 500,000. Pudiera ser que solo un 1% o menos de los estadounidenses tratase de hacer algo con su derecho a saber. Y el que lo intentase podría ser acusado de elitismo. Sostengo que la frase "los estadounidenses tienen derecho a saber" está vacía de contenido si tenemos una población ignorante, donde el papel que habría de jugar la prensa libre se reduce prácticamente a la nada desde el momento en que apenas hay quien lea. ¿Y qué vamos a hacer? Podríamos empezar preguntándonos si, después de todo, la ignorancia es tan maravillosa y si tiene algún sentido condenar el elitismo. Creo que cualquier ser humano en posesión de un cerebro físicamente normal es capaz de aprender muchísimo y puede resultar sorprendentemente intelectual. Creo que lo que necesitamos con urgencia es que cultivarse tenga la aprobación y el incentivo de la sociedad. Todos nosotros podemos formar parte de la élite intelectual. Solo entonces una frase como derecho a saber y cualquier idea de democracia genuina tendrán algún significado. Así termina su texto Isaac Asimov, este culto a la ignorancia que escribió en 1980. Se presta a mucho debate porque hay quien dice, bueno, pues es que no puedes obligar a la gente, ¿no?, a leer o a tener el mismo nivel intelectual que un estudiante del grado de licenciatura. Creo que los grados académicos es lo que menos importa. Si tenemos la costumbre de leer,
como sabemos de incluso familiares, no sé, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, que sin haber ido a la universidad sí tenían un gusto por la lectura y podían ellos tener libros que atesoraban, que leían, que volvían a leer y que incluso los conservaban como parte de su patrimonio personal. Eso es un buen ejemplo que tendríamos que hacer renacer entre estas nuevas generaciones. El gusto por la lectura, el gusto por el debate, el gusto por hacer el análisis de la información que nos generan esos libros y no cultivar nuestra ignorancia, no festejarla como si fuera el gran logro de nuestra generación. La ignorancia es lo que está llevando a nuestro mundo al basurero de la historia. Es lo que tiene a los Estados Unidos con el presidente que tiene en este momento. Bien, vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, música original de Carlos Villanueva, y al regreso continuamos con otro de los textos en este análisis que estamos haciendo en Letras Militantes. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con estos textos de la página Pijama Surf que vamos a poner en el perfil de Letras Militantes para que los puedan consultar con mayor calma, los puedan digerir, leer con gusto, porque de eso se trata este programa, de abordar temas aparentemente no tan destacados frente a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, frente a las amenazas, a la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump en contra de todo el mundo, frente a la situación que estamos viviendo en México por la aparición de estos lugares que por un lado se les llama campos de exterminio, por otro se les llama campos de reclutamiento, y como que se quiere banalizar la cosa y decir, no, eso no es tan importante o no es tan grave. Pero que son asuntos graves. Y bueno, todo eso finalmente tiene que ver con que hemos ido perdiendo nuestra capacidad de analizar las cosas, que hemos perdido pues un hábito que a lo mejor en el caso de México tampoco ha sido un hábito muy común, que es el hábito de la lectura, pero que no se ha fomentado adecuadamente. Y vamos a pasar ahora a otro tema, que es el que vamos a desarrollar en este texto, en donde hemos perdido o hemos ido perdiendo esa capacidad de dejarnos absorber por nuestros pensamientos mientras hacemos una actividad que además es buena para la salud, como es el caminar. El texto se titula Caminar es resistir, una propuesta ambulante de David Le Breton y Walter Benjamin. David Le Breton es un sociólogo, un antropólogo, es profesor de la Universidad de Estrasburgo en Francia,
y es autor de varios libros que se refieren desde el punto de vista antropológico a cuestiones ¿cómo decirlo?, muy comunes o muy cotidianas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con cómo vivimos la vida y cómo nos relacionamos a través de esas experiencias con la sociedad que nos rodea. Y el otro autor que es citado en este texto es Walter Benjamin, un filósofo de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, que fue pues todo un evento en la historia de la filosofía moderna, pues en las primeras décadas del siglo XX, y que se vio primero pues cortado o censurado o suprimido con el ascenso del fascismo y del nazismo, particularmente en Alemania. Muchos de estos filósofos huyeron a otros países porque, bueno, pues su pensamiento era mal visto por los nazis. Y en el caso de Walter Benjamin, además, su origen judío, pues lo ponía en la mira de estos agentes destructores de la inteligencia y del progreso humano. Walter Benjamin se negó a salir de Alemania, ya cuando muchos de los otros filósofos de la Escuela de Frankfurt ya estaban o en Inglaterra o incluso en los Estados Unidos, y cuando vio que era inminente el que irían detrás de él, él trató de huir, llegó a Francia, ahí estuvo oculto un tiempo junto con otros intelectuales, y después trató de ir a España para de ahí poder emigrar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, se enfrentó a diferentes dificultades que impidieron que pudiera salir hacia los Estados Unidos, y desesperado comete suicidio. Comete suicidio y al día siguiente en el que él pierde la vida, se da a conocer que, bueno, sí hay un salvoconducto para que él pudiera exiliarse en el continente americano. Sin embargo, el pensamiento de Walter Benjamin ha sido muy rescatado en estos últimos 30, 40 años, ha sido objeto de muchos análisis, porque su postura de análisis o de cómo ir diseccionando en la cultura en la que le toca vivir dentro de un modo de producción capitalista y su afición por temas culturales genera un enfoque muy novedoso y muy vigente en la actualidad sobre las cosas que nos pueden parecer comunes, como por ejemplo el coleccionismo, como por ejemplo la fotografía u otras formas de reproducir de manera masiva una imagen, y que rompe con la idea del arte, de la unicidad del arte, del momento en el que se genera el arte, para convertirse en una mercancía que puede ser reproducida. Bueno, ya habrá ocasión de hablar más sobre el pensamiento de Walter Benjamin. Bueno, es un tema que a Benjamin le gustó mucho, le gustaba mucho desarrollar, sobre el caminar por caminar, algo que tiene un término francés que ahorita vamos a escuchar. Entonces, les repito, el texto es Caminar y resistir, una propuesta ambulante de David Le Breton y Walter Benjamin. Esto lo escribe Carolina de la Torre para la página Pijama Surf. En una era donde cada minuto está diseñado para la productividad, caminar sin rumbo es un acto de insumisión. Es la grieta en el sistema, la pausa que desafía la velocidad que nos enajena. Caminar es uno de los últimos actos de resistencia en un mundo que ha convertido el tiempo en una mercancía. Mientras la ciudad nos obliga a medir cada minuto en función de su utilidad, el flaneur, este caminante sin causa, se desliza entre las grietas del sistema, eligiendo el extravío en lugar del destino. No le interesa la dictadura de los relojes, sino el ritmo impredecible de sus pasos, la textura del suelo, la forma en que la luz tiñe una esquina. Como advirtió Walter Benjamin, para ese paseante ocioso, la multitud es su velo, la trinchera desde la que observa sin ser devorado por la maquinaria del mercado. El filósofo francés David Le Breton también lo expresa con claridad. Cada paso es un gesto de apropiación del mundo. Caminar es un acto de insumisión ante el torbellino moderno, una ruptura con la lógica que impone velocidad, eficiencia y productividad absoluta.
En la caminata, el tiempo no es algo que se pierde, sino algo que se recupera, que se reescribe al margen de la vida. Se transita no solo el espacio, sino también la memoria, el alma misma de la vida. Se revelan ciudades que no existen en los mapas, sino en la manera en que el viento sacude un árbol, la sombra de un letrero que nunca antes había estado ahí, o la propia escena única e irrepetible que solo la pausa deja ver. Caminar es ir soltando con cada paso el nudo ciego que la sociedad de la prisa nos impone. Aquí hay una declaración muy importante sobre esta idea de las caminatas. Muchos de nosotros, quizás los que ya superamos el medio siglo de vida, pues recordamos que el acto de caminar sin tener un rumbo fijo, caminar acompañado o caminar solo y poder adentrarnos en nuestra propia cabeza y repasar ideas y repasar situaciones que nos tocó vivir en ese momento o en meses, años anteriores, y hacer este acto de reflexión sin estar medidos por el tiempo y haciendo del caminar un ritmo constante que nos permita ir desarrollando nuestras ideas, bueno, pues es algo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora se nos exige que pues tiene que haber eficiencia, productividad, velocidad, que todo lo que hagamos a lo largo de las horas que nos lleva el día, pues tiene que tener una finalidad eficiente, medible, remunerada, o por lo menos que sea contabilizable. Y entonces hemos perdido este gusto por la caminata sin un destino determinado, parándonos a apreciar el cielo, las construcciones, gente que estamos viendo a la distancia y que tratamos de imaginar qué están pensando o qué están diciendo en ese momento. Inventarnos todas esas historias para poder, nuestra mente, poder hacerla funcionar, o como dicen ahora, ¿no? Hacer girar la ardilla. Y que incluso pues, se ha buscado que esta actividad del caminar sin un rumbo fijo, pues sea también una actividad productiva para el consumo, ¿no? Por eso en los centros comerciales, pues vemos cantidades y cantidades de gente caminando de un lado para otro, parándose en los aparadores, porque pues entonces esa actividad de caminar, que antes era pues para reflexionar uno mismo hacia adentro, se convierte ya en una actividad de consumo, ¿no? Que nos llama la atención y que podamos comprar o que pensemos en utilizar un crédito para poderlo comprar. Y entonces el consumismo se apropia también de una actividad que en sí misma era y es muy importante hasta para la salud, decía yo al principio de este bloque, porque pues hay una recomendación muy en boga en este momento de caminar por lo menos 40 minutos diarios, sin necesidad incluso de irnos tomando el tiempo, pero para poder tener pues una mejor condición física, respirar de manera adecuada, evitar el sobrepeso y poner todas las enfermedades que vienen detrás. Entonces, bueno, y este término del flâneur, o es el caminante, el que se va deslizando por las calles sin un objetivo específico más que el de ir transitando, guiado por el ocio, guiado por el pensamiento. Bueno, pues ese es el término que le gustaba mucho a Walter Benjamin y que le dedicó incluso un artículo dentro de un gran proyecto que se llamaba el Libro de los Pasajes. El flâneur es una anomalía en un mundo donde el movimiento debe ser lineal, estrictamente encadenado a una rutina que promete éxito. Minuto a minuto, midiendo cuál es el siguiente paso para llenar la lista de actividades por hacer. Pero él, el flâneur, desafía esta rigidez con la deriva, con la pausa sin justificación. En la economía del capital, el peatón sin destino es una pérdida, un estorbo en el sistema de eficiencia. La ciudad ha sido diseñada para el tránsito veloz y sin interrupciones, para que la mercancía circule sin fricciones. Pero el caminante es fricción pura, una resistencia viva al ritmo impuesto. Y no sé si se han dado cuenta, cada vez hay menos lugares donde sentarse a observar el panorama, a observar nuestros alrededores, a detenernos a reflexionar. Cada vez hay menos bancas, espacios públicos donde uno se pueda sentar por un momento y reflexionar, incluso en los centros comerciales.
Cada vez es más difícil encontrar que haya bancas que no sean para consumir lo que estamos comprando ahí, por ejemplo, un helado, un refresco, un alimento de comida rápida. Se está diseñando esta vida para estas nuevas generaciones y para nosotros que todavía vivimos aquí, para que cada cosa que hagamos sea productiva para el sistema. Le Breton advierte, el caminar libera el espíritu del peso del mundo. Y en estos tiempos donde la realidad se desmorona bajo el exceso de información y la velocidad del consumo, caminar es aflojar la venda que nos aprieta los ojos. Es recuperar la calle antes de que se convierta en un decorado, en un flujo incesante de datos, publicidad y entes corriendo a la desgarradora rutina. Es reivindicar la existencia fuera del algoritmo repetitivo, del cálculo meticuloso de lo que debemos hacer cada segundo del día. Y más aún, caminar es una forma de pensamiento. En una sociedad que ha convertido el tiempo en una cadena de producción ininterrumpida, donde cada instante debe ser optimizado, la prisa se convierte en un mecanismo de control. La velocidad no solo nos desplaza físicamente, sino que nos impide ver. Caminar es también una forma de pensar, dice Le Breton. Cuando todo se mueve tan rápido, el pensamiento crítico se evapora. La contemplación se vuelve un lujo. Y sin contemplación, sin ese espacio donde germinan las ideas, ¿qué queda de la humanidad? La enajenación no solo es un efecto de la prisa, es su esencia. Caminar es la última grieta en ese muro, la rendija por lo que aún se filtran los susurros de la vida, las preguntas que solo pueden nacer en la pausa, en la soledad con uno mismo. La lentitud es un derecho fundamental del espíritu, señala Le Breton, y sin ella la conciencia se marchita. Y es por eso que incluso la filosofía se hacía caminando dentro de algunos de los clásicos, ¿no? Los filósofos peripatéticos, que eran los que tenían que ir caminando para ir discutiendo y para ir hilando estas ideas para entender la universalidad, para entender el entorno y para entenderse ellos mismos como seres humanos. Caminar, como por ejemplo en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que retoma a los peripatéticos en el personaje de Robin Williams y se lleva a los alumnos a caminar por los prados de la escuela para ir discutiendo sobre las ideas, para ir generando la creatividad, para ir despertando a esas mentes jóvenes para que sean creativas, para que sean útiles en el sentido de ser subversivas. La utilidad dentro de lo subversivo es lo que hace avanzar a nuestra cultura hacia algo más positivo que solamente producir para el consumo. En este mundo, donde los autos han conquistado el paisaje y las aceras se reducen a meros fragmentos de lo que fueron, el caminante se ha convertido en un intruso. El automóvil, el tren, el avión, todos los vehículos de la prisa, diseñados no para mirar, sino para llegar. El hombre moderno ya no camina, se desplaza, dice Le Breton. Y en ese desplazamiento, en esa obsesión por acortar distancias, se pierde la posibilidad de ver, de sentir, de existir y de cuestionar. Se borra el detalle, se anula el encuentro fortuito, se aniquila la posibilidad del asombro y contemplación. La ciudad, que alguna vez fue un espacio de exploración, se convierte en un simple tablero de trayectorias predefinidas, donde cada trayecto es solo un medio para un fin. Y esta caminata que nos proponen los autores, tanto Le Breton como Benjamin, la caminata es el fin en sí mismo, ¿no? No es para llegar a un lado, sino para que nuestras ideas vayan llegando a nuestra cabeza a través de este divagar en las calles. La velocidad lo consume todo, incluso el pensamiento. Ir de un punto a otro sin detenerse es la norma. Y en ese vaivén se pierde la capacidad de reflexionar, de descifrar los secretos o los no tan secretos de la existencia.
La contemplación, ese espacio donde germinan y florecen las ideas que nos hacen avanzar como humanidad, ha sido borrada. Caminar es la única forma de reabrir esa puerta, de recuperar las pistas que la vida deja entre las esquinas. Cada paso es un desafío a la prisa, un acto de resistencia frente al río que nos arrastra. Es enfrentarse a la incomodidad de estar a solas con nuestros pensamientos, pero también la oportunidad de florecer en esa soledad, de reencontrarnos con las preguntas esenciales que el ruido de la modernidad ha silenciado. Hoy, más que nunca, la caminata está en peligro. Las aceras se reducen, los espacios públicos desaparecen y el peatón se vuelve un estorbo. Se camina menos y se consume más. Los vehículos han conquistado el paisaje, devorando la posibilidad del paseo errante. Caminar es un arte que se desvanece en un mundo donde todo debe ir más rápido, nos advierte Le Breton. La ciudad se ha vuelto una máquina de tránsito, un engranaje donde lo único que importa es llegar, nunca estar. ¿Qué nos queda entonces sino caminar a contracorriente? Hacer del laberinto nuestro hogar y del paso errante nuestro manifiesto. Salir de casa como quien llega de lejos, redescubriendo el mundo en cada esquina, como si fuera la primera vez. Porque como bien advierte Benjamin, la ciudad ya no es una patria, sino un escenario. Y en este teatro de lo fugaz, el caminante sigue siendo el último espectador lúcido. Así, en la era de la prisa, quien aún camina sin rumbo desafía al tiempo mismo. Quien aún se detiene a observar, a escuchar los ecos que la velocidad silencia, a mirar las sombras, es quien mantiene encendida la chispa de la conciencia. Texto muy brillante, muy impecable en defender este derecho a caminar, deambular solamente para generarnos ideas, para generar pensamiento, para poder analizar desde lo interior qué es lo que está pasando en el exterior. Un muy buen texto, lo vamos a subir, les repito, a la página de Letras Militantes para que lo puedan leer con más calma, degustarlo, pensar si hay algo que no nos agrada, que no nos gusta de lo que dice el texto, pero sobre todo buscar que se nos generen nuevas ideas, que generemos un nuevo espacio para debatir las ideas. Bien, vamos con un último texto antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar con un filósofo que ya hemos leído aquí, un filósofo de Corea del Sur, Byung-Chul Han, que, bueno, es coreano de nacimiento, alemán ya nacionalizado, y quien ha hecho aportes muy interesantes a el análisis crítico de la sociedad capitalista en estas épocas, a la tecnología, a las relaciones humanas dentro de este modo de producción. El texto se titula también de la página Pijama Surf, Byung-Chul Han sobre la dictadura de la felicidad. El filósofo sudcoreano Byung-Chul Han advierte que la felicidad impuesta es un mecanismo de control. En un mundo que nos exige estar bien a toda costa, el dolor deja de ser compartido y se convierte en una culpa individual. Vivimos en una sociedad que ha convertido la felicidad en un imperativo, un dogma inquebrantable que se impone sobre el dolor, como si este fuera una anomalía que debe ser extirpada a cualquier costo. Como advierte Byung-Chul Han en su libro La sociedad paliativa, aquí inicia la cita, el dispositivo neoliberal de felicidad nos distrae de la situación de dominio establecida, obligándonos a una introspección anímica. Bajo esta premisa, el sufrimiento deja de ser una experiencia humana y compartida para transformarse en un asunto privado, en una falla individual que debe resolverse con optimismo forzado y automedicación emocional. Que nos dice, no, échale ganas, cuídate mucho, pero es como un tema que debe ser oculto al resto de la gente. El dolor ya no puede ser compartido porque el dolor compartido lo que genera muchas veces es empatía. Y ya lo dijo Elon Musk, una seña de debilidad de la civilización humana es la empatía. Ese es el tamaño
de, de la bronca que nos están aventando estos dirigentes políticos a nivel global. En esta constante huida del dolor, las personas se vacían de toda expresión genuina. La tristeza, la rabia y la frustración son vistas como patologías que deben ser corregidas, no como respuestas naturales y necesarias a un mundo que muchas veces es hostil, injusto y opresivo. El individuo moderno, sumergido en la retórica del pensamiento positivo, no solo niega su propio sufrimiento, sino que también se vuelve incapaz de reconocer el dolor ajeno. Se convierte en un ente anestesiado, ajeno a la realidad que lo rodea, una marioneta de la positividad que se desmorona en la privacidad de su soledad. Y es lo que pasa también, por ejemplo, con este tema de los desaparecidos. Se banaliza, se llega a banalizar tanto el tema de los desaparecidos, de estas muertes en miles desde el sexenio de Calderón hasta la fecha, que pues ya no se reconoce ese dolor colectivo. Incluso esta película de Emilia Pérez, que juega con el tema de los desaparecidos junto con el narcotráfico, lo que hace es banalizar esa situación y romper todo tipo de empatía. Ya el dolor que sienten las madres buscadoras, por ejemplo, lo buscan convertir en un festival colorido de canciones mal hechas y de imágenes muy editadas para nuestro entretenimiento y no para que compartamos el dolor de la pérdida de todas esas mujeres, hombres, niños, ancianos, etc. Este sometimiento, disfrazado de libertad e iluminación emocional, es una de las estrategias más eficaces del poder moderno, una lobotomía moderna. La autoexplotación es impulsada por la idea de que si uno no es feliz, es porque no se ha esforzado suficiente en crear su propio bienestar. Así, el sistema no necesita reprimir ni castigar. El individuo se convierte en su propio verdugo. Como señala Han, el imperativo de ser feliz genera una presión que es más devastadora que el imperativo de ser obediente. El dolor, lejos de ser una debilidad, es una experiencia que nos conecta con nuestra humanidad y revoluciona nuestra alma en niveles profundos. Es en el sufrimiento donde muchas veces encontramos la posibilidad de cambio, de cuestionamiento, de rebelión. Como bien lo señala Han, el fermento de la revolución es el dolor del sentido común, aquel que no se apaga con placebos, farmacéuticos y emocionales ni con el espejismo de la autoayuda. El dolor, cuando se comparte, se convierte en un lenguaje subversivo, en un espacio de resistencia contra la inercia del sistema. Pero el miedo a sentir nos ha convertido en seres apáticos, en consumidores de felicidad prefabricada, en entes que evitan y temen cualquier sombra de negatividad para no tambalear el frágil equilibrio de su existencia superficial. Y esta es la gran diferencia con el concepto que se ha buscado inculcarnos de la resiliencia, es heroico cómo han podido adaptarse a las condiciones que la vida les ha impuesto, en el caso de nosotros los electricistas. Es absurdo que la resiliencia se convierta en un reconocimiento a la lucha que hemos dado durante 15 años. El dolor que nos ha generado esta lucha es lo que tenemos que transformar en esa herramienta para transformar a su vez la realidad que nos toca vivir. Nos hemos convertido en agentes de nuestra propia alienación, en espectadores de una realidad que se disfraza de bienestar mientras nos priva de cualquier impulso de transformación. La dictadura de la felicidad nos mantiene ocupados en nuestra búsqueda individual de satisfacción, mientras el mundo arde y se pudre a nuestro alrededor. En palabras de Han, este es el no a la revolución. Una sociedad anestesiada que ha cambiado la lucha colectiva por la autogestión del bienestar, el descontento por la resiliencia, la indignación por la gratitud forzada. En un mundo donde se nos exige estar bien a toda costa, la verdadera resistencia podría radicar en permitirnos sentir, en admitir que el dolor no es un error, sino una parte inevitable de la vida.
Solo así podríamos escapar del embrujo de la positividad obligatoria y recuperar la capacidad de mirar más allá de nosotros mismos, de conectar con el otro, de cuestionar lo establecido. En un mundo que nos quiere insensibles, sentir es el acto más subversivo de todos. Y así termina este texto a partir de las ideas de Byung-Chul Han, este filósofo coreano-alemán, que nos dice, en lo cotidiano es donde están las claves para transformar nuestra realidad. Ya lo vimos con Isaac Asimov en el primer texto, no hacerle un culto a la ignorancia, sino buscar el poder nosotros reactivar nuestras neuronas a través de la lectura, a través de cultivarnos, porque eso nos permite generar argumentos que nos permiten cuestionar esa realidad que nos toca vivir y no simplemente aceptarla. Y para hacer más fácil ese proceso, hay que caminar sin rumbo fijo, caminar para dar la vuelta, para ir distrayéndonos con lo que está a nuestro alrededor y ver cómo eso incide en nuestras ideas, cómo se prenden de repente los focos y ya empezamos a tener ideas. Y a partir de todo ello, reconocer que el dolor es una cuestión que debemos compartir porque es la manera de ser empáticos, porque es la manera como vamos a conectar con otros. Así como otros estarán dispuestos a aceptar las situaciones de dolor que yo vivo, yo estaré en la condición de poder entender el dolor que otros sienten. Hemos perdido esa capacidad, nos la han transformado porque vivimos en un sistema de producción que no tiene tiempo para hacer eso. Que para ellos, para los dueños de los medios de producción, para el propio sistema, el detenernos a pensar, el detenernos a cuestionar nuestro dolor, el detenernos a cuestionar nuestra ignorancia, es un obstáculo y es un peligro para ese propio sistema. Entonces, pues hagamos ese esfuerzo por caminar, por reconocer nuestro dolor, por no ocultarlo, sino poder curarlo con la ayuda de todos los demás y en no quedarnos en la ignorancia. Había un cartel en la revista Lux hace muchos años, que es obra de un gran pintor mexicano, Santos Balmori, que hablaba de reconocer, que hay que leer para reconocer nuestra ignorancia. Y al reconocer nuestra ignorancia podremos salir adelante, podemos romper esos muros que nos tienen cercados y que nos tienen detenidos. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Letras Militantes. Espero sinceramente que estos textos sean útiles para poder generarnos nuevas ideas, nuevos pensamientos que nos permitan transformar nuestra realidad. Por mi parte es todo. Agradezco a mis camaradas de Radio SME su apoyo para la realización de este programa. Nuevamente también, como todas las emisiones, a mis compañeras de la Prosecretaría del Trabajo para poder sacar adelante estas emisiones de Letras Militantes. Muchas gracias y nos vemos por aquí en la próxima emisión. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.